¿Saben qué les digo? Vamos a empezar de inmediato, porque me gusta saborear estos equipos que solamente dan vergüenza a sus países. Son una pena, una lágrima. Ahora nos toca ver a los gigantes. A la otra parte del video, o a los equipos que no hicieron nada, pese a que tienen varias conquistas continentales, un buen historial, tantas participaciones que la mayoría superan los 40, pero aún así dieron pena este año. Antes de comenzar, vamos a corregir un error que me escribió un seguidor sobre el tema de UCB. Así es que vamos a corregir ese error. Así es que corrijo mi error y el que pongo como el peor de Venezuela es Deportivo Táchira, que prácticamente no hizo nada en su grupo. 0 puntos, todas las derrotas, solamente fue importante un solo encuentro en el último partido ante el flamante campeón Flamengo, cuando pese a que el partido terminó en amargo 1-0, que no favorecía mucho al poderío que tenía el Mengao. Vayamos a los últimos instantes. Cuando se dispondría que iba a haber un maracanazo por por los menos astucias que tenía, Rossi tapó una histórica y así evitó la eliminación del Mengao y posiblemente el cuarto título. Bueno, pese a que su desempeño fue terrible en esa edición, en la liga local su desempeño ha ido desmejorando. No tanto así que digamos, sino es que siempre clasifica los cuadrangulares, pero cuando se trata de definiciones de títulos ante UCB, que lo perdió en el torneo Apertura, pero también destacó bastante en el torneo Clausura, clasificando otra vez a los cuadrangulares, pero no fue tan destacado en las fases finales, quedando tercero en su grupo y así casi sin títulos sin nada, pero aún así se quedó con el Copa Libertadores, por lo menos fase 1, que actualmente ya se realiza el sorteo, será un tigrecito. Bueno, por lo menos está en Libertadores. Lo malo es que tendré que esperar quién va a ser su rival, porque está en otra cosa nomás. Va a ser un boliviano, pero aún no termina el torneo. Pero por lo menos ya ganó algo de dinero en esta fase 1. Hay que ver si mejora, ¿no? Porque es el único de los venezolanos que destaca. Ahora vamos a empezar con el video, con la sección centenario. Empezamos con el peor de todos, que fue Colo Colo, que tuvo una actuación desastrosa. Empezó de una buena manera, empatando 3-3 ante Bucaramanga en un gran partidazo. Pero en la fecha 2 todo cambiaría a solo días de celebrarse su centenario, porque ocurrió un altercado fuera del estadio donde se involucró el fallecimiento de dos hinchas del Cacique, y también hubo altercados con la misma policía. Pero lo peor es que también hinchas del Cacique entran a la cancha a la fuerza, rompieron los vallas, todos los alambrados, valles, todo, porque como les dije, ese estadio parece más una prisión que un simple estadio de fútbol. Entraron como locos, quisieron agredir a los jugadores del Fortaleza, pero también se quisieron tomarse fotos con los jugadores. Así es que con esto ya sentenció su eliminación, porque de aquí en adelante no cambiaría nada. Apenas consiguió 5 puntos, el empate ante Bucaramanga, la victoria ante el mismo Bucaramanga y creo que un posible empate con Racing, pero aquí le importa. Lo importante es que arruinaron un año que iba a ser muy especial con esta temprana eliminación. Ya para el torneo local, mejor dicho, empezaron la Copa Chile, fue una excepción, tenía un grupo bastante sencillo: Santiago Guarda, Deportivo Limache, y no sé cómo se llama el otro. No hizo nada más contra Deportivo Limache cuando fue totalmente humillado 4-1, quedó tercero en su grupo y eliminado de una simple copita. El otro era San Felipe. Y en la liga local fue peor todavía. No hizo nada, no le ganó a nadie.
¿Cómo puede ser que vuelvas a empatar contra Deportivos Limache? O'Higgins pierde ante U de Chile, pierde contra Audax Italiano 4-0. ¿Y qué más puedo decir? Empata ante Huachipato, que era clave porque Huachipato está en la Libertadores y este equipo de Sonsos quedan en octavo lugar, sin premios, no hay nada, un centenario para el olvido. Hay que ser sinceros, desde el encuentro de Fortaleza vino de capa caída. Se suponía que iba a ser un año sensacional, pero botan a Mirón, vino otro técnico, hundió más al equipo, Arturo Vidal sigue haciendo sus niñerías. El partido contra Fortaleza sentenció el centenario, pero por lo menos no descendió. Por lo menos es un punto aceptable. No descendió, bueno, a excepción de 2020 que estuvo cerca. Bueno, lo importante es que está vivo, pero sin premio internacional. En serio, su estadio parece una cárcel. Hay que poner el nombre nomás. Penal de Monumental de Chile. Es en serio. Es una cárcel. Miren los encapuchados. Vamos al siguiente equipo de la selección centenario que nos da la bienvenida es el Barcelona de Guayaquil, que en la fase 2 se enfrentó a su coterráneo el Nacional, que lo derrotó de ida y vuelta, ascendiendo así a la fase 3. ¿Y saben qué es lo más lamentable? Es que el Nacional, después de terminar el año, la temporada, descendió a la segunda división por mesa. Es una lástima. Ya en la fase 3 se enfrentó a Corinthians, que fue en el partido de ida un tremendo baile de los toreros, que terminaron siendo un 3-0 a favor de Barcelona. Y en la vuelta, que fue en Brasil, un 2-0 a favor del Timao, que pudo haber sido un poco más, y es que hubiera sido más efectivo nomás. Les digo, se defendió mucho Barcelona, pero hubiera sido más efectivo nomás. Pero desde aquí se muestra también la facha de elegancia, de decirse en caste con los ternos de diferentes colores, todo eso. Desde aquí se muestra la facha de la elegancia. Después de batir una gran fases previas, ha sido la fase de grupos donde el primer partido se enfrentó a River, que fue un amargo empate 0-0. Por lo menos empezó de una buena manera. Lo malo es que vinieron partidos muy complicados ante también Universitario de Deportes, que fue totalmente una pesadilla. Los dos partidos ida y vuelta terminaron a favor de los cremas. También, aunque se tuvo una victoria ante su coterráneo Independiente del Valle, tener otro empate, otra derrota ante River 3-2, otra derrota contra los cremas que lo condenó a estar 5 puntos en el grupo. Y en la liga sabemos que su desempeño es bastante aceptable, siempre pelean los primeros lugares. Por esta vez terminó segundo por detrás de Independiente del Valle, pero por lo menos accedió a las zonas de clasificación. O sea que estará en la siguiente edición de la Copa Libertadores. No sé qué fase, pero puede estar en fase 1 o en fase 2. Pero por lo menos lograron rescatar el año, pese a que tuvieron un centenario para el olvido. Cuando tuvieron un semestre, tenían que tener un semestre sensacional. Y la cagaron muy mal cuando perdieron contra Universitario en los dos encuentros. Y aparte, mira, con la sección centenario, vamos a ver a Bolívar, que también celebró su centenario en abril, que se enfrentó primero a Cerro Porteño, que se vengó con un 4-2 después de lo que pasó el año pasado. Pero el partido que lo condenó todo fue ante Palmeiras de local, que tuvieron un encuentro 3-2 de manera infartante. Pese que también le ganó al mismo Cerro Sporting Cristal de local, aquí también la dura derrota ante Palmeiras le perjudicó bastante porque le vino otra derrota ante Sporting Cristal de visitante y ante mismos Palmeiras de local, pero ya estaba totalmente definido, todo definido, porque ya terminó en tercer lugar de su grupo, ascendiendo así a la Copa Sudamericana, donde en esa competición se encontró con un viejo conocido como es el caso de Palestino. Tal como pasó en 2023, ambos encuentros terminaron por goleada de 3-0 y 4-0, con eso accediendo a los octavos de final. Es una pena ver cómo Palestino jugó de una manera horrible ante un Bolívar que ya estaba suplicando, no sé,
no sé, por victorias, puntos, no sé, porque es confuso saber en qué mentalidad tiene Bolívar. Ya en los octavos se enfrentó a Cienciano, donde fue el mismo resultado, ambos encuentros ida y vuelta a favor de los académicos, 2-0. Estaba en un gran momento en el torneo sudamericano. Solo le faltaría un error para detener este gran avance de Bolívar. Y eso sucedió en los cuartos ante Atlético Mineiro. Más en la ida, porque en la vuelta, bueno, por lo menos dieron algo más de pelea. Les voy a ser sinceros, jugó bastante bien Bolívar, pese a que en la ida casi la caga sobre la hora y en la vuelta no fue tan bueno que digamos, pero fue entretenido, no fue tan intenso porque tenías un Atlético Minero aburrido y Bolívar como sea defendiéndose. Sonter bastó un gol sobre la hora para que la academia sea eliminada y los galos clasifiquen a las semifinales. Claro pensar que este equipo llegó a la final. Pero aún así, Bolívar hizo mejor que los otros en su centenario. Y, ¿y saben qué? Va a estar en la siguiente edición de la Copa Libertadores, porque al terminar segundo en la tabla, se quedó con el cupo a grupos. Ahora vamos a ir a lo peor de lo peor. Equipos que han decepcionado y que no saben la bienvenida es Atlético Nacional, que tuvo una fase de grupos decente, que dominó bien de local, tres partidos, tres victorias, supo ser dominador más ante Inter y Nacional, pero en los partidos de visitante un poco decayó más contra Nacional, que ya está eliminado. Pero por lo menos consiguió puntos vitales para acceder a los octavos de final. Pero, pero en esta fase todo se complicaría en un solo encuentro ante un viejo conocido como es el Sao Paulo. Porque es en serio, ¿cómo no pueden patear bien los penales y también hacer tiros perfectos? Tantas oportunidades que perdió el Verdolaga para por lo menos llevarse la ida. Porque en la vuelta también fue otro empate 0-0 que se definía en penales, terminando a favor del tricolor. Después de una penosa participación ya en la liga local, su desempeño también siguió siendo lo mismo, ya que en ambos torneos, en apertura y finalización, terminó clasificando a los cuadrangulares, pero en esas fases no consiguió por lo menos llegar a un segundo lugar, teniendo con sendas derrotas contra Junior, América de Cali y también empates contra su coterráneo Independiente de Medellín, pero por lo menos consiguió quedarse con la Copa Colombia, que por lo menos da un Copa Sudamericana. Son de eso. O sea que para el siguiente año, que falta poquito para que comience, competirá en la Copa Sudamericana. O sea, buscará su primera conquista. Esperemos que sí, porque siempre es de los que favoritos a llegar a la final. Hay que ver cómo será la cosa, porque su año fue totalmente pésimo. Es serio, ¿cómo puede fallar dos finales? Vamos al siguiente equipo que nos recibe, es el Sao Paulo. El Tricolor Paulista no tuvo una gran actuación que digamos, que desperdició puntos valiosos de local, sendos empates ante Libertad y ante el mismo Alianza Lima. Ante el conjunto peruano fue el que sufrió más, 2-2, y estando a punto de perder. Pero por lo menos consiguió dominar su grupo con victorias ante Talleres, ida y vuelta, y otro empate contra Libertad. Pero por lo menos se unificó ante Alianza ganándole en Perú. Con esa forma accediendo a los octavos de final. Y en los octavos se enfrentarían, ustedes ya les hablé, Atlético Nacional, que en la ida sufrió bastante. Bueno, no tanto porque el mismo Verdolaga falló dos penales y de remates importantes. En la vuelta, puta, no puede ser. Empate 0-0 y no hizo nada. Se definió en penales. Agónicamente logró pasar a los octavos, pero ya digamos que ya está eliminado porque ese premio fue de consuelo porque el equipo no daba para más. Ya en los cuartos de final, puta, no puede ser.
Los dos encuentros que tuvo ante Liga de Quito fueron desastrosos. En la ida, que fue en Ecuador, 2-0. Y en la vuelta, peor todavía, con error incluido, 1-0 a favor de Liga de Quito, a favor del conjunto ecuatoriano. O sea que en los dos encuentros, Sao Paulo sufrió una tremenda paliza. De esta manera terminó su participación tan pésima, pese a que esto fue un premio de consuelo, ya que su otro rival fue un chiste, o sea, Atlético Nacional. Y en el torneo local, en la Copa de Brasil, no pudo contra el Atlético Paranaense, perdiendo por penales. Y en la liga local, no puede ser, octavo del lugar quedó en la Sudamericana, teniendo sendas derrotas ante Ceará, Santos y Mirassol, que fue de ida y vuelta. No puede ser, como puede ser que un grande de Brasil haya caído tan bajo desde el 2011. Bueno, hay que ser sinceros, el brasileño es una máquina de tortura. Ahí están las pruebas. Vamos al siguiente equipo, que es el Botafogo. El campeón, que era vigente, tuvo una discreta fase de grupos, pese a que tuvo sendas derrotas contra U de Chile y Estudiantes, pero por lo menos se dedicó ya en las partidas de local y también contra Carabobo. Por lo menos terminó en un buen puesto, primer lugar en su grupo, antes del Mundial de Clubes. Ya para el Mundial de Clubes tuvo un grupo bastante difícil, que tenía al SIAP, un equipo fácil, al PSG y al Atlético de Madrid, pero de pronto tenía sorprendiendo, teniendo victorias ante el mismo SIAP, ante el PSG, que era el campeón vigente de la Champions, y pese a que perdió ante el Atlético de Madrid, terminó segundo en su grupo, o primero por ahí. Pero todo terminó en los octavos de final ante su coterráneo Palmeiras, que lo eliminó con 1-0, pero por lo menos tuvo una gran participación. Y en la vuelta de la Copa, en los octavos de final, se topó con Liga de Quito, que en la ida fue tan solo 18 segundos del jugado, porque así terminó el encuentro. 1-0 a favor del campeón, pero una lástima como jugó, casi empató, sino peor aún, pierde. Y eso le causó factura en la vuelta, porque no supo ser muy ofensivo, se acabó el aire y Liga lo terminó ganando por 2-0, eliminando así al campeón defensor de título de manera rápida y temprana. Después de haber tenido una decente competición internacional, y en el Brasil su desempeño ha ido bajando poquito a poquito, pero no tanto, pero aún así accedió una vez más a la Libertadores, pero fases previas, porque le faltó un punto para acceder al grupo. Se equivocó más ante Cruzeiro con un empate y ante Corinthians también con un empate. Hay que ver si se repetirá las cosas tal como en 2024, que empezó en la fase 2, enfrentó a Boliviana y después salió campeón. Hay que ver cómo será su desempeño para el 2026. Vamos al siguiente equipo, que es el Inter de Porto Alegre, que tuvo, sí, una fase de grupos dominante, dominó su grupo, pero se equivocó más ante Nacional de local, porque empezó perdiendo 3-0, pero con lo justo logró remontar y llevarse un punto. El único partido que decepcionó nomás. Porque la E, pese a que perdió también ante Atlético Nacional de visita, consiguió victorias ante Bahía, empate ante Nacional, otra vez pero en Uruguay, y también ante Atlético Nacional, pero también terminó en victoria. Así que terminó su grupo primero, pero le tocó en los octavos un equipo bastante difícil, que actualmente es digamos que es el campeón, como es el caso de Flamengo. En los dos encuentros no hizo nada, ambos los perdió de 1-0 en el partido de ida, y la vuelta, que fue en su casa, pese a que fue un gran recibimiento de los colorados, 2-0, teniendo así de manera temprana su participación, pese a que el año pasado creo que por ahí llegó a semifinales. Pero ¿cómo puede ser que no pueda hacer por lo menos cosquillas a Flamengo? Y eso le afectó bastante, porque durante todo el año su nivel empezó bajando más y más, hasta codearse con el descenso.
porque ya faltaron 2 fechas para el final, ya estaba en zona de descenso, pero solamente estaba una victoria y también que otros perdieran. Así es que en la última fecha, ante Red Bull Bragantino de local, consiguió la victoria 3-1, salvándose, pero también condenando al Ceará que nunca pisó la zona de descenso. Por lo menos, pese a que tuvo un pésimo año, una pésima Libertadores, sin premios, sin nada, pero aún así salvó la categoría solamente por un simple punto. Bueno, con lo justo logró salvarse, evitando su segundo descenso, pero aún así estuvo cerca. Pero sí o sí hay que mejorar, porque al año siguiente va a ser más complicada la competición si es que no logra mejorar su desempeño. Sí o sí está obligado a tener un 2026 de ensueño, pero sin Libertadores ni Sudamericana. Hay que ver cómo será su año. Vamos al siguiente equipo que ha decepcionado y tenemos aquí a Olimpia, que tuvo un año pésimo, todo el año suplicando por lo menos dentro de un torneo internacional. Vamos a empezar con la Libertadores, que tuvo un grupo bastante peleado, pero también accesible porque tiene a Vélez, Peñarol y a un frágil pero fuerte San Antonio de Bolo Bolo. ¿En qué partido se equivocó? Ante el mismo Bolo Bolo, más de visitante, porque pese a que logró por lo menos casi llevarse el empate, los bolivianos se lo llevaron la victoria sobre la hora y terminaron el encuentro 3-2. El partido que se complicó más fue contra Vélez, que terminó perdiendo de local 4-0 de local, ganando así su participación de manera temprana. Además tuvo varios problemas con sus jugadores, como es el caso de Benedetto, ya un jugador totalmente acabado, que solamente fue una burla para su equipo. De manera temprana terminaba así su participación, pese a que es uno de los gigantes. Ya para el torneo local, no puede ser, porque siempre es un chiste. En ambos torneos no terminó ni siquiera en los 5 mejores. En la apertura, quinto. Y en el clausura, peor, octavo. No pudo con Recoleta. Los 3 partidos que tuvo contra General Caballero, peor. Ni siquiera pudo contra 2 de mayo, el que le quitó el cupo a Libertadores. No cabe duda que fue el peor año, no de la historia, sino un año para el olvido para Olimpia. No pudo contra su rival, ni contra Libertad, ni contra General Caballero. Por lo menos se quedó con la Sudamericana. Por lo menos 10 puntos arriba de 2 de mayo. Es un chiste nomás esto. 3 Libertadores, una intercontinental, más de 50 títulos locales y no le puede ganar a equipos microbios. Bueno, hay que ver. Por lo menos la Sudamericana es un consuelo. Hay que ver si consigues lo que le falta. Es lo que le falta a la Sudamericana. Pero este año fue un chiste para el decano. Estúpido. Vamos al siguiente equipo, que es nada más y nada menos que Nacional de Uruguay, que tuvo una desastrosa fase de grupos, que solamente el partido que podemos destacar es ante Inter, que pese a que empezó ganando de una forma descomunal 3-0 en el primer tiempo, y le dio minutos al rival para que reaccione más sobre el final del primer tiempo. De esta manera, Nacional desperdició puntos de visitante en Brasil, pero tener puntos de local ante el mismo Inter. Pero aún así supo cosechar bien, pero terminó último en su grupo con 7 puntos que no le alcanzaron para nada, ni siquiera para la Sudamericana. Bueno, después de tener una pésima Libertadores que apenas se sacó en el campeonato local, no ganó la apertura, ni la clausura, ni el torneo intermedio, pero quedó primero en la tabla anual. Se clasificó en la final nacional, tuvo que esperar que Peñarol y Liverpool se mataran entre sí para ver a su finalista, a su rival,
Ahí va como siempre fue Peñarol y Nacional se quedó con un nuevo título. Ya son 50 títulos. Es impresionante la cantidad de títulos que tiene Nacional. Y saben, son locales. Bueno, es lo costumbre nomás, a veces Nacional, Peñarol, o sea, también otros equipos del montón, pero casi siempre son los dos mismos. Pero por lo menos es un primer consuelo por haber tenido un pésimo semestre, pero por lo menos tienen un nuevo título, lo hicieron en apoyo, en honor a su gran compañero Juan Izquierdos, que es evidente cómo ha pasado un año desde su fallecimiento. Es, es impresionante. Pero lo hicieron por él está feliz, la hinchada del bolso está feliz, pero hay que ver cómo será su 2026 porque sí o sí tiene que mejorar. Y solo pensar que su última final que han disputado fue en 1988 y la ganaron, y lo más cercano que estuvo fue en 2009. Hay que ver cómo serán las cosas este año. Ya para terminar con el video, faltan dos equipos que realmente fueron una decepción en esta edición. Dos equipos que son rivales eternos, a muerte, que se dan en una final de Libertadores en 2018. Ustedes ya saben. Así es que pongo aquí a los peores, a los dos peores equipos de la edición 2025. ¿Y quién nos da la bienvenida? Vamos a ver, ¿quién nos da la bienvenida? Si es el mismísimo Boca Juniors, que tuvo uno de los peores años de toda su historia, no el peor como de los años 80, sino el peor a nivel de títulos y torneos internacionales. Empezando que en el primero, en la Libertadores, que tuvo una fácil fase, si tan solo lo hubiera ganado Alianza. Partido de ida, un desastre. Un Boca incomunicado, desordenado, sin hacer ni un movimiento táctico. Perdió 1-0 desde minuto 4. Apenas pudo y Alianza intentó por lo menos sentenciar el encuentro. Boca ni siquiera se acercó al gol del empate. Además, este año los ceneses gastaron mucha plata, casi más de 20 millones de dólares para este año. Libertadores, torneos locales, mundial de clubes. Y eso no se vio en el partido de ida, pero en la vuelta sí se vio, pero un poco. Ya para la vuelta, Boca mostró algo de mejoría, fue más ofensivo, pero un tanto en contra de Alianza abrió el marcador. Pero no debería mucho, porque Hernán Barcos, el jovencito Barcos, metió el gol del empate que con esto ya sentenciaba la fase, pero aún así Boca no se rendía y metieron el segundo gol. Escúcheme bien lo que voy a decir. Cavani tiene la oportunidad de reivindicarse de lo que pasó el año pasado, en 2024. Así es que en los últimos instantes del partido tenía la oportunidad más clara de toda su carrera. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué? Mejor que los diga el comentarista cómo fue ese tremendo error. Jiménez, ahí está buscando a Arcona, y está, se lo come Cavani. Se anudó Cavani. Era para empujarla, tuvo la victoria más amplia. Después de semejante payasada de Cavani y también otra payasada por el tema de cambio de arquero, si bien los penales, todos aceptaron bien, todos, excepción de uno. Alan Velasco, que le costó 15 millones de dólares a Boca. ¿Para qué? Para que haga un penal tan sencillo, para que lo tapara Vini Vizcarra. De esa manera, Boca terminaba una participación para el olvido. Digamos, no cuenta como participación porque fue eliminado en fase 2. No cuenta como nada. Entonces fueron dos partidos y ya. Si tan solo hubiera pasado a fase 3 hubiera sido otra cosa. Además, ante todo, después de esto, la gente pidió la salida de los dirigentes. Que se vayan todos, que no queden ninguno solo. Eso pide la gente. Que se vayan todos. Porque acaban de vivir una de las peores humillaciones en la historia del club.
que un equipo peruano elimine a un gigante. Después de tener una pésima participación y que Gago se mantenía en el puesto, vino el torneo local donde estaba bastante bien consiguiendo victorias tras victorias, pese a que también consiguió un que otro error importante, pero el acatombe vino en el superclásico ante River, que terminó en 2-1 a favor de los Millonarios, que con esta sentenció el ciclo de Gago que como sea lo mantenieron nomás hasta el Mundial de Clubes, pero este encuentro lo sentenció. Y ya para la última fecha del torneo de ese horrible formato, empató contra Tigre 1-1, pero aún así logró clasificarse a los octavos de final. Ya en los octavos de final se enfrentó a Lanús, que terminó en empate, pero todo terminó cuando se enfrentó a Independiente en los cuartos, donde terminó 1-0. Por lo menos hizo algo más de esfuerzo Boca por meterse el empate, pero así se acabó el semestre, se acabó todo, aunque se le quedó Mundial de Clubes, Copa Argentina y Torneo Clausura, pero este semestre fue pésimo. ¿Cómo puede ser que no le puedas ganar ni a Alianza Lima? Después de haber tenido un semestre horrible, vino otra llamada de técnicos, un cónclave como se vio con el Papa Francisco. Se escribieron varios nombres: Bianchi, Tata Martino, Milito, pero fueron con la vieja confiable, o sea, traer de vuelta a alguien importante. Y ese vieja confiable es Miguel Ángel Russo, que volvía para un tercer periodo, con el objetivo claro: salvar al Boca, sabiendo que dentro de poco se vendría el Mundial de Clubes, pero no sabíamos que este sería su último equipo a cargo. Sé que el video es largo, pero hay que entender, Boca y River fueron un chiste este año, así es que hay que resumir todo el año. Ya podemos venir de clubes, lo único bueno de la hinchada Ceneice del equipo Ceneice, fue la misma hinchada, que abarrotó todo Miami, las playas, las calles, e incluso el estadio Hard Rock, donde los dos encuentros que tuvo ante Benfica y Bayern Múnich fue un lleno total, puros hinchas ceneices. Sin importar la distancia o el lugar donde estés, siempre hay un hincha de Boca. Pese a que lo bueno fue la hinchada, los partidos fueron decentes por ahí. Empate ante Benfica, pese a que empezó ganando bastante bien, y no pudo en el segundo tiempo. Y después una digna derrota ante un viejo conocido, como es el caso del Bayern Múnich, que fue un 2-1, pero aunque se lo puso sobre las cuerdas. Pero lo importante, como dije, la hinchada. Parece que tuvo dos partidos dignos ante europeos. Todo se terminó cuando empató contra un equipo profesional. No tan profesional de fútbol, sino profesional en el laburo. O sea, como el equipo amateur de Auckland City. Lo peor es cuando te empata un maestro. Ese maestro habrá contado una linda anécdota a sus alumnos, como yo fui el único que logró meter un gol a un gigante, pese a que nosotros fuimos goleadas de 10-0 y de 6-0. ¿A qué me importa? Nosotros le metimos gol a Boca. De esta manera y forma temprana y rápida, los CNS terminaban el Mundial de Clubes con un empate, terceros. ¿Es en serio? ¿Cómo te puede empatar un maestro? Después del Mundial de Clubes vino una tremenda racha de partidos sin conseguir la victoria, que fueron 12 desde el partido contra River hasta el partido contra Independiente River, pero tuvo también eliminaciones desastrosas en la Copa Argentina. Su ficha clave ante Atlético Tucumán en los 32 avos de final. Ese es después del Mundial de Clubes. Pese a que logró levantarse con lo justo, y hubo problemas con la salud de Miguel Ángel Russo, preocupación, se veía como caminaba, o sea, solo estaba delicado, aunque sea que quería trabajar, el cuerpo decía que no, hasta que vino el momento triste. De una forma repentina, después de haber tenido una dura batalla contra el cáncer desde el 2017,
Miguel Ángel Russo fallecía siendo técnico de Boca en plena levantada del club. Vino como Salvador y se fue como una leyenda. Bueno, pese de un momento triste lo que pasó, la historia hay que continuar. Boca tuvo una gran levantada en los últimos partidos, terminó en segundo en la tabla de su grupo, le ganó a River al fin, se quitó esa espina lo que pasó en el primer semestre, llegó hasta semifinales donde perdió contra Racing. Aunque sea, no tuvo un mal año como el tema de River, clasificó a Libertadores por tabla anual. No sé cómo se fijan los equipos argentinos la tabla anual. ¿Cosa es importante? Importante es ganar los torneos. Después fijarse la tabla anual sobre el final. Nota que le afectó mucho. Vas a River también, Godoy Cruz, San Juan, no, San Martín. Hay equipos que están peleando por un torneo internacional. Prefiero mirar el torneo anual que el campeonato. Bueno, lo importante, resolvieron los problemas. Boca está en fase de grupos después de 2 terribles años. Gracias a Oviera que se encargó del club con lo justo después del fallecimiento de Russo. Pero aunque sea, esta clasificación es de Russo, porque levantó este equipo que estaba en la miseria, logró clasificar. Gracias a él, Boca no estaría aquí, o sea, en la Libertadores. Y también porque él fue el juez de River, porque si esto, digamos, si es que Boca va a ganar, River clasificará aunque sea fase 2, pero Boca perdió el campeonato y River a Sudamericana. Eso lo veremos en el análisis de River. Pero por lo menos un mal año con sabor amargo, pero aún así con Libertadores. Hay que ver si consigue la séptima, porque esta edición serán las más fáciles. Hay que ver. Ahora vamos al último equipo y es River Plate, que tuvo, creo que uno de sus peores años en su historia. Vamos para Libertadores, que empezó con aburrido empate contra Barcelona, pese que también en su visita a Ecuador ante el mismo equipo consiguió una victoria con lo justo en un tremendo pateazo de 3-2. Después también tuvo otra victoria de visitante ante Universitario, después otro piso de visitante ante Independiente del Valle. Pero aún así se vengó de Independiente del Valle en su localidad, que lo ganó en un contundente 6-2, vengándose lo que pasó en 2016 en los octavos de final. Pero todo terminaría en la última fecha ante un empate vergonzoso ante Universitario, que con eso daba la clasificación a los octavos de final. Así es que gracias a River, un equipo peruano volvía a esas instancias después de 13 años. Pese a que terminó primero en su grupo con 12 puntos, tuvo tropiezos muy duros de local, dos sendos empates ante rivales complicados pero también ganables, como el caso de Barcelona y Universitario, y otro empate de visitante que, bueno, por lo menos es un empate nomás, no una derrota, y sendas victorias contra Barcelona y Universitario también de visitante. No sé qué decir. River no tiene un rival de categoría desde la fase de grupos, una vez más. No sé qué pasa cuando se trata de los sorteos. Recién en los octavos va a empezar su travesía, porque en los cuartos al fin se enfrentó a un rival de su categoría. Bueno, no me voy a adelantar, pero vamos a ver cómo le fue en el mismísimo Mundial de Clubes. Ya para el Mundial de Clubes empezó de una buena forma, ganándole 3-1 en Siap ante el Uragua, ante una buena cantidad de 10.000 hinchas millonarios que no se pueden llenar el estadio, aunque sé que está algo lejos de su sector habitual de Los Ángeles. Pero todo terminaría cuando empató contra el Monterrey. ¿Cómo puede pasar esto? A ver, amigos, ya en el
en Los Ángeles, ya con su hinchada y con la de Monterrey. ¿Cómo puede ser que empates contra un equipo mexicano? Y todavía este duelo era clave, porque lo que se vendría sería otro partido durísimo ante un equipo europeo, o sea, Inter del Milan, que apenas tuvo llegadas, fue totalmente dominado por los italianos y tuvieron un encuentro en un 2-1 que lo único que podemos destacar es que el huevo Acuña casi se agarra a golpes con un jugador del Milan, con del Inter, casi, más sobre el final que lo estuvo persiguiendo durante toda la competición, todo el partido. Después de Mundial de Clubes, la Copa se reanudó. Su primer rival sería en los octavos Libertad, que en la vuelta terminaría 0-0. Bueno, sabíamos que no iba a ser si te enfrentabas contra un equipo que lo conoces bastante, como el caso de Libertad. En la vuelta, pese a que empezó ganando en el minuto 29, no sabíamos que esto iba a terminar en otro empate. En otro empate de local. O sea que en toda su participación del 2025 en esa edición, solamente tuvo una victoria, 3 empates y una derrota. Así, solamente fue eso. Este encuentro se definió en los penales, que por lo menos Armani estuvo atento, las tapó, pero ya para estos partidos ya no contaba con su máxima figura, más tanto que lo vendió al Real Madrid por unos 40 millones de dólares para que con esa plata terminarían de construir ese estadio que está a punto de ser quemado. Bueno, un tanto. Y trajeron a jugadores de geriátrico, o sea, jugadores de la final de Madrid, como el caso de Juanfer Quinteros, Enzo Pérez, Martínez Cuarta, y ya estaban ahí Huevo Acuña, Montiel. Bueno, así es que tenías jugadores importantes, pero la mayoría ya sobrepasaba, por lo menos en Super sobrepasaba los 40. Y el único que destacó fue Juanfer Quinteros. Por lo menos fue el único que reemplazó con lo justo a Mastantuono. Ya para los cuartos, todo se terminó ahí. Porque recibió a Palmeiras y en el minuto 6 ya estaba perdiendo. Y después, ya sobre el final del primer tiempo, otra vez hubo otro gol del Verdao que con esto sentenció todo, aunque sea que River logró marcar el gol del descuento que tenía el partido en 2-1. Tuvo una derrota dura de local que con esto le marcaría, porque en la vuelta se terminó todo. Porque ahí sería su último partido en Libertadores hasta el 2027, si es que quiere volver una vez más. Ya para la vuelta en Brasil, pese que empezó cómodamente ganando, empatando la serie gracias a Maxi Salas, en el segundo tiempo se terminó cuando el Chico López, no sé, Juan López metió los goles que sentenciaba todo que terminaba el partido en 3-1, 5-2 en el global. De una forma humillante, River era eliminado de la Libertadores ante un rival de su categoría, que por lo menos Palmeiras fue muy superior en ambos encuentros. Ya después de su pésima participación en Libertadores, en el torneo local, bueno, fue dominante su zona, terminando segundo por detrás de Rosario Central, que terminó con 31 puntos, aunque se tuvo victorias importantes ante el mismo Boca en el Superclásico, jugando de local, aunque sea que en esos momentos Boca estaba en un mal momento y River, bueno, tenía que aprovechar porque Boquita estaba delicado, en terapia intensiva, sin torneo internacional hasta el mes de junio. O sea, con lo justo competían en ese torneo tan aburrido. Ya en los octavos de final se enfrentó a Barraca Central, que como derrotó al equipo del poderoso Chiquitapia. Pero todo terminaría en los cuartos de final en otra llave directa eliminatoria. Pero tenía que ser contra Platense, por favor. Ante un equipo del montón que terminó en la tabla anal 21. O sea que es un equipo de relleno. Y con eso
ganó a River en penales y lo eliminó. Que después de esto, Platense junto a Calamar se consagró con el Apertura. Pero este encuentro fue antes de hacer el viaje a Estados Unidos para el Mundial de Clubes. Eso fue antes. Por lo menos desde aquí ya vino con mala racha. Vamos a otra competencia, como en el caso de la Copa Argentina, en las semifinales. Ay, no puedes. Otro partido de eliminatoria. No pudo contra Independiente de Rivadavia. Otro equipo del montón. No pudo con la lepra mendocina. Porque todo se definió en los penales. Villa metió primero, Coli metió el gol del empate, River intentó, también el conjunto mendocino lo intentó, se definió en los penales. Armani no fue el protagonista como ante Libertad y Unión. No sé cómo pueden empatar en la Copa Argentina. Una copa que cualquiera la puede ganar, cualquiera. Pero perder de esta manera ante Independiente de Rivadavia. Y es solo pensar que este mismo equipo saldría campeón de la Copa Argentina. O sea que en llaves de eliminación directa ante Palmeiras, Platense, ante Independiente de Rivadavia, la mayoría terminaron llegando a la final. O si no, peor aún, saliendo campeones, perdiendo 2 cupos directos a Libertadores. Y ya para el último torneo de la aburrida Copa de la Liga, el torneo clausura, no fue protagonista, tuvo sendas derrotas casi consecutivas ante Riestra, Sarmiento y Gimnasia Esgrima de La Plata. Los 3 fueron de local, casi consecutivos. También tuvo dura derrota ante Boca en el Superclásico, que lo deja en una mala posición en la tabla, sextos, con 22 puntos. Con lo justo entró a los octavos. Es decir, ¿cómo puedes perder contra Riestra y Sarmiento? Ya en los octavos de final del torneo clausura, otra vez perdió, pero en un partido emocionante donde todo se definió en los últimos minutos. River era eliminado de todo. O sea, en los 5 torneos que compitió, no ganó nada. Además, Racing llegó a la final. O sea, otra vez se enfrentó ante un equipo que a posibilidad llegaría a una final. Y lo peor es que se fijó más en la tabla anual porque terminó cuarto, sin Libertadores. O sea, se quedó con la Sudamericana y tuvo que esperar hasta que Boca también ganara este torneo aburrido. ¿Y saben qué pasó? Racing lo eliminó también. Qué desastroso año para River. Tuvo que esperar que su buen amigo Boquita ganara el título para por lo menos acceder a fase 2. Ay, qué amiguito tan lindo. Por lo menos a Boca irá bastante bien en la Libertadores. Uy, no, sería una pena. Vaya, que sería una pena. De esta manera se termina este video tan largo, tan costoso. Fue porque era analizar la cantidad de equipos que han decepcionado, como el primero que fue la sección centenaria, y también los equipos que son gigantes, pero también que han decepcionado bastante. Fue bastante largo. Equipos que atorza bastante, otros que no disputarán la edición del 2026, o sea, de este año, como es el caso de River, Olimpia, Inter, que con los juegos se salvó del descenso, Sao Paulo, que fue un chiste de Brasileirao, Colo Colo, que se quedó fuera del todo. ¿Qué más puedo decir? Otra buena cantidad de equipos se quedaron fuera de la edición de 2026, o sea que la Libertadores de este año va a ser una con grandes equipos, como el caso 2 de Mayo, Joven de las Piedras, O'Higgins,
Coquimbo, no, creo que es Coquimbo Unido, una cantidad de equipos. Hasta Mirasol también está disputando esta edición. Una buena cantidad de equipos disputarán la edición del 2026. O sea que prácticamente va a ser un chiste. O sea que puede ser que Boca para ganar la séptima este año, pero hay que ver si no le toca un equipo del montón, porque sí o sí tenemos que hacer un equipo de categoría desde la fase de grupos. Porque al año serán 20 años que no gana ni una Libertadores. Al año va a ser 20, 2027. Bueno, así es que de esta manera terminamos este video. Creo que puede haber sido el último del año, pero tuve que esperar un buen tiempo a hacer una buena edición. Bueno, el micrófono es pésimo, aunque sea. Pero aún así logré con lo justo terminarlo para el 2026. O sea que para este año va a haber buenos videos. O sea, vamos a terminar los estadios de primera, vamos a terminar también los estadios de segunda, empezando de Argentina. Pero más importante va a ser la edición del 2026. Esta Libertadores que va a ser ligeramente un chiste, pero aún así va a ser de las mejores competiciones. Así es que no se olviden de suscribirse, comenten, compartan, así para empezar de una buena manera el 2026. Y nos veremos en un siguiente video. A veces no logro entender cómo puede ser que Olimpia no le pueda ganar a General Caballero. Y 2 de mayo le quita el cupo. Hay que ser tan de locos para hacer esto.